Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar mensual del consultorio de David Galán en Rankia. Tenemos el placer de contar un mes más el primer martes de cada mes con David Galán, que es CEO de Bolsa General, una de las web con más prestigio de análisis técnico y bolsa en general en España. Para los que son seguidores de David Galán, comentar que además de este webinar de hoy, tenemos el placer de que inaugure la primera edición de la Rankia Market Experience en Madrid el próximo 9 de noviembre en el Hotel Illusion. Y nada, David, un placer y vamos a intentar hoy que sea de una hora. David viene de viaje de otro evento de trading hoy en Madrid, entonces intentaremos acotarnos al horario que tenemos establecido de una hora. David, cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias, Luis Ángel. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario consultorio mensual con Rankia que hacemos el primer martes de cada mes. Y bueno, pues al final me ha dado tiempo porque, bueno, pensaba que sí que me daría tiempo porque tenía prevista la llegada a Coruña por la tarde, después de haber estado en un evento con el periódico El Español, un evento de inversiones. Y bueno, pues al final no ha habido que cambiar la fecha, así que perfecto, podemos hacer bien el webinario en el que haré un repaso muy rápido a algunos de los activos más importantes, la situación de algunos activos y luego pues ya dejaré tiempo también para vuestras dudas. Así que bueno, vamos a intentar aprovechar el tiempo al máximo. Como decía Luis Ángel, estaré este fin de semana en la primera edición del Ranking Market Experience. Tenéis toda la información si os queréis anotar en nuestra web en bolsageal.es, además de que la tenéis también en Rankia. Y bueno, pues ya sabéis que nos podéis seguir en bolsajal.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, Grupo Bolsajal de LinkedIn, en Facebook de Bolsa General, mi Facebook personal David Galán Bolsa General, en el Twitter @David Galán Bolsa y en el Twitter de empresa @Bolsa General y cualquier duda bolsageneral @bolsajal.es y por último nuestro canal YouTube David Galán, donde ya somos más de 10.600 bolsistas de éxito. Así que bueno, vamos a empezar ya ese repaso y voy a comentar primero en índices cuál es la situación, porque la situación es muy positiva, ¿no? Ha ido mejorando la situación técnica, ya meses atrás estábamos hablando de que la bolsa americana estaba claramente alcista y lo más probable eran más subidas, pero además, pues poco a poco ha mejorado también Europa, ¿no? Hemos advertido hace aproximadamente 2 meses la entrada en sectores cíclicos, ¿no? Por fin algunos de los sectores más maltratados en Europa y que han lastrado las bolsas europeas estos años, llámese automovilísticas, autopartes, siderúrgicas, aerolíneas e incluso bancos, pues han entrado un poco de dinero, ¿no? Sobre todo en automovilísticas. Y bueno, pues esto ha producido una mejora clara en los índices europeos que han roto resistencias y han activado objetivos alcistas. Así que tenemos ya desde hace semanas pues a los índices apuntando a más subidas. Por ejemplo, el Nasdaq, pues lo tenemos con un segundo impulso alcista activado, apunta a más subidas, objetivo mínimo 8.445. La estructura es claramente alcista, el primer soporte es la media 200 ascendente y luego la parte baja del rango lateral, que bueno, que comentamos en nuestro centro de trades y que ya está cumplido, a 8.121, pero la parte baja de ese rango pues es un primer soporte que serían los 7.827 puntos, ahí tenemos un primer soporte. Luego en el caso del SP500, pues también tenemos estructura alcista activada, también apunta a más subidas. Ha cumplido ya el rectángulo que propusimos en este repaso, en este consultorio mensual con Rankia, meses atrás, lo veríamos marcando desde septiembre. De hecho, recordaréis que decíamos que había un doble techo, este pequeño, el que veis aquí, dos máximos en la misma zona, y al perder el mínimo entre máximos tenemos un doble techo. Y tenía pendiente previamente antes el rectángulo hacia 3058. Y dijimos que solo había una manera de que cumpliera los dos objetivos, solo una. Para que cumpliera los dos objetivos tenía que primero caer y cumplir el doble techo y luego, sin perder obviamente este nivel para no anular el rectángulo, y luego subir para cumplir el rectángulo. Y decíamos que para que cumpliera los dos tenía que hacer una cosa como esta. Y marcamos esta estructura así. Bueno, es exactamente lo que ha ocurrido. O sea, que objetivos ok, los dos, y escenario cumplido. Y bendita hemeroteca, ¿no? Porque esto está grabado y lo hemos comentado pues durante semanas en YouTube y también en estos
en estos resumen o consultorio mensual con Rankia. Así que nada, enhorabuena a los que hayáis seguido ese escenario y de momento pues tenemos a la bolsa americana y al S&P en particular también en subida libre, máximos de toda la historia. ¿Dónde tiene soportes? Pues lo tiene en la directriz de ultra corto plazo negra que une los últimos mínimos crecientes. Tiene también, obviamente, soporte en los mínimos anteriores. Y aquí pues hablaríamos primero de ese último apoyo en la directriz en los 2.855. Luego ya en la base de ese rectángulo que acabo rompiendo por arriba, 2.822. Y en los 2.700, exactamente 2.728, el mínimo de junio. Y luego ya estarían los mínimos de diciembre, que eran muy importantes en todos los índices, ¿no? Y también en los americanos. Técnicamente, pues el S&P sigue con una enorme estructura de segundo impulso alcista activada de medio largo plazo y lo más probable pues es que veamos más subidas. La estructura, bueno, la comento ya, pero para luego la veremos más de nuevo en gráfico diario, pero la vamos a ver ahora también para ya dejarla comentada. Bueno, esta estructura que ya habíamos marcado lleva activada meses hacia 3.465. Con lo cual, pues creo que el mercado americano apunta a más subidas, ¿no? Aunque iba a decir, aunque los inversores son negativos y la mayoría de expertos también. Yo no diría, aunque diría que es una razón que apoya ese escenario. Es decir, que haya negatividad, que muchos inversores tengan miedo, provoca o ayuda a que ese escenario alcista se pueda cumplir. Si hubiera demasiada euforia y todo el mundo pensara que el mercado iba a subir mucho, pues probablemente este escenario alcista no estaría en marcha. Es decir, esa incertidumbre, ese miedo, esos frentes abiertos, que si el Brexit, que si la guerra comercial, pues nosotros comentábamos, sé que suena contraintuitivo, pero comentábamos que era un extra para darle más opciones a nuestro escenario alcista, ¿no? Normalmente el mercado cuanto más sube es cuando más incertidumbre hay. Cuando hay mucha euforia, el mercado al final acaba cayendo o tiene un descanso, una consolidación. Entonces, me parece positivo lo que ha ocurrido y que todavía muchos inversores no se fían de las subidas y en cambio, pues la bolsa americana lleva 10 años de impoluta subida. Siempre habéis razones por las que el mercado tiene que caer, pero el mercado lo que hace es subir. Entonces, aplicar la lógica de la economía o la lógica de la vida a la bolsa no es muy buena idea. Ya lo dijo Costolani hace más de un siglo. Entonces, lo que todo el mundo sabe a mí ya no me interesa, decía, o lo que es obvio en bolsa obviamente es erróneo. Así que lo que creo que es más rentable, y bueno, yo al menos en mis carnes lo he vivido y lo estoy demostrando ya desde hace muchos años, cada vez llevamos 10 años diciendo que la bolsa americana es alcista y que lo normal es seguir subiendo, con lo cual pues ya no son palabras, son hechos, y ya veis que funciona. Funciona porque la tendencia es muy poderosa y que no haya esa se ha podido permitir la bolsa americana un ciclo tan largo de subida, porque ya va camino de 11 años, pues precisamente porque no ha habido euforia o grandes niveles de euforia en ningún momento. ¿Gracias a qué? Pues a que ha ido subiendo, pero siempre con muchos frentes abiertos, ¿no? Y con mucha incertidumbre, y con mucho ruido. Pero hay que saberse aislar del ruido para aprovechar las subidas, ¿no? Yo me quedo con seguir sin duda las estructuras y la tendencia y aprovechar las tendencias mientras no cambien, ¿no? Si en vez de estar siguiendo la tendencia y estar comprado con todo mi patrimonio en la renta variable y recomendar esto desde hace ya muchos años, si en vez de eso estuviera atenazado por el miedo, por todas las incertidumbres que hay, pues no estaría rentabilizando mis ahorros, claro, estaría en liquidez o vendería asustado ya hace años. Es que eso no es rentable. Lo que es rentable es comprar lo que sube y no venderlo mientras no deje de subir. Seguir la tendencia hasta que la tendencia no cambie. Como no podemos adivinar el futuro, nadie lo puede predecir el futuro, es imposible. ¿Qué nos queda? Pues nos queda lo más sensato que es seguir la tendencia hasta que no cambie. Y no es tan difícil tener una metodología que nos permita aprovechar la tendencia. No vas a comprar en mínimos, no vas a vender en máximos, pero si eres capaz de salvar ese ego, ¿no?, que todos llevamos dentro de querer decirle al mercado lo que tiene que hacer o querer adivinar lo que va a pasar y te conformas con seguir la tendencia mientras dure, pues acabarás cogiendo la parte mollar de la tendencia. No cogerás el inicio ni el final, pero cogerás todo lo demás. Y si la tendencia es larga, puedes llegar a ganar mucho dinero, ¿no?, cogiendo la parte central de la subida. Así que, bueno, pues de momento Estados Unidos
no es que no dé señales de venta, sino que todo lo contrario, sigue apuntando a más subidas, ¿no? Con estructuras alcistas. Bueno, vemos que el S&P marcó máximos de la historia y el Dow Jones, que iba un pelín más rezagado, pues también ha sido capaz de marcar sus propios máximos, ¿no? Está ya muy cerca de esta estructura de tercera alcista, hacia 27.000, exactamente 27.621. Se me acaba de cerrar, voy a reiniciar. 27.621 es la estructura de tercera alcista que activó y que ya tiene muy cerquita el Dow Jones. Y además también el Dow rompió la directriz bajista de muy corto plazo, que ha servido, bueno, para consolidar un poquito, ¿no? Pero un poco más que para eso. Al Dow Jones le ha costado un poco más porque tenemos algunos sectores que están descansando las fuertes subidas previas. Por ejemplo, consumo básico, consumo discrecional, pues es un sector que se ha comportado muy bien en la bolsa americana, también pues cadenas de restaurantes, alimentación y bebidas, y en cambio pues lleva un mes, 2 meses bastante malos, ¿no? Pero también el Dow Jones pues se ha acabado contagiando del resto de índices y también ha marcado nuevos máximos y también sigue impecablemente alcista, ¿no? Si vemos el gráfico con perspectiva, pues la bolsa americana también sigue a lo suyo, que es marcar nuevos máximos históricos, ¿no? Y no hay ninguna señal de giro tampoco en el Dow Jones. Tenemos nuevos máximos, ese tercer impulso alcista pues ya muy cerca de cumplirse, aunque los terceros pues no es una estructura pues, de altísima fiabilidad, pues también parece que la quiere cumplir. Y lo positivo que decía, ¿no? Que ha roto esta directriz bajista de muy corto plazo, que ha servido para consolidar. Fijaos cómo cumplió también esta figura de hombro cabeza hombro invertido, muy clara, y cómo pues marcó mínimos crecientes, ¿no? Porque aquí este mínimo va por encima del mínimo anterior y aquí vuelve a dejar otro mínimo por encima del mínimo anterior, que también igual que antes decíamos en el SP también permitiría marcar una directriz, o sea que muy noble el comportamiento del Dow Jones, no hay ninguna señal de giro, nuevos máximos y también apunta a más subidas en el medio plazo. Europa, bueno, pues vamos a verlo rápido también la situación de Europa. Por ejemplo, si nos vamos al IBEX, pues tenemos estructura alcista activada de segundo impulso. Es verdad que se le está atragantando, a diferencia de otras bolsas, los máximos de hace un par de semanas. ¿Por qué? Pues porque dejó ahí una vela horrible, que fue la vela doji lápida de la sesión exactamente del día 17 de octubre, marca cierta resistencia 9.494. Dijimos que esto no tiene por qué traer un cambio de tendencia, pero que sí podía costar romper ese máximo, ¿no? Ya llevamos varias semanas que el IBEX pues está ahí intentando, pero no ha roto todavía los máximos de esta vela. Lo normal es que al final intente seguir con la subida, pero tiene estructura de segundo impulso hacia 9.739. Y mientras no la anule, pues asumimos que lo más probable es que vaya a buscar el objetivo. Además, el IBEX mejoró al romper la bajista, nuestra directriz bajista de medio plazo que llevamos ya mucho tiempo marcando, ¿no? Había chocado con esta directriz pues hasta en 5 ocasiones, así que una vez rota lo normal es que veamos mayores subidas, ¿no? Aunque se le esté atragantando por esa vela que pues, fue una sesión de más a menos, con sombra superior muy alargada, que nos indica simplemente que hay resistencia, que esa zona puede costar un poco superarse, ¿no? El Eurostoxx 50 pues tiene, bueno, soporte 8.850 en el IBEX, el mínimo anterior, y Eurostoxx 50 pues un aspecto extraordinario. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha activado varias estructuras alcistas, ¿no? En el corto plazo activó un segundo impulso alcista. Bueno, pues marcamos hacia niveles de 3.736. 3736. En el medio plazo, pues igual que el SP, el Dow o el Nasdaq, también tiene un segundo alcista objetivo 3.905. Y por si esto fuera poco, rompió el rango lateral que habíamos señalado, que os marco aquí en amarillo, y siempre que hay un rango lateral lo que vamos a proceder es a medir la anchura del rango, la anchura del canal y proyectar desde el punto de ruptura. Y nos sale pues objetivo también hacia 3.910. Así que apunta en esa dirección, a que veamos más alzas, ¿no? Llevamos marcando este objetivo pues ya tres semanas, 3, 4 semanas. Ya lo comentamos también aquí el mes pasado, la posibilidad de que Europa, pues si rompía resistencias, mejoraba mucho y podíamos ver más subidas. Se ha dado ese escenario y por lo tanto pues se ha abierto ese escenario de que veamos más subidas. David, ¿es seguro? Seguro en bolsa no hay nada. Esa es la realidad. Ahora, es muy probable que veamos más subidas, porque cuando se producen rupturas simultáneas en muchos índices y cuando las bolsas suben de manera sincronizada,
pues siempre va a ser más fiable, ¿no? Recuerdo el escenario 2013. Ahí marcamos objetivos a la vez en muchos índices, ¿no? Que me llevó a publicar un artículo en el que hablábamos de que se titulaba Señores bajistas van a perder, ¿no? Y poníamos un oso de peluche magullado en portada. ¿Por qué? Porque en el artículo hablábamos de 4 índices que habían dado señal de compra a la vez. Eurostoxx, IBEX, SP500 y Nikkei. Entonces, se ha dado hace casi un mes, hace 3 o 4 semanas, pues un escenario parecido, ¿no? Han sido muchas bolsas las que han activado objetivos alcistas, ¿no? Ha activado objetivo alcista Japón, el IBEX, el Eurostoxx, el DAX, el MIB italiano, el K40, el Nikkei, el Dow Jones, el SP, el Nasdaq, el SMI suizo, hasta el índice de Copenhague también ha roto una resistencia de varios años, o sea que muchas probabilidades de subidas, porque es una ruptura que se ha dado a la vez en muchos índices y se han activado estructuras alcistas, con lo cual pues es muy probable que ganemos más dinero, ¿no? Bueno, digo ganemos los que estamos comprados porque estamos siguiendo las estructuras y estamos siguiendo la tendencia, ¿no? Entonces no nos peleamos con el mercado, sino que vamos sincronizados con él. Así que muy alcista el Eurostoxx en el corto plazo. Me gustó mucho ya como la media 200 pasó a ser soporte y el apoyo pues que hizo ahí recientemente en el mes de octubre, y ahora como rompió los máximos activando objetivos. Primer soporte pues esa media 200, los 3.398 y los 3.239, que es la base del rectángulo roto al alza. Mientras no pierda esos soportes, pues asumimos que lo más probable es la continuidad de las subidas. En cuanto al DAX, pues también tenemos objetivos alcistas. Bueno, el de corto plazo lo ha cumplido ya, una estructura de corto plazo que habíamos marcado en directo, como siempre, en el Centro de Traders de Bolsa General, el servicio de bolsa más completo que hay en lengua hispana. Y también podemos marcar este gran segundo alcista, que lo hemos marcado hace 3 semanas, y bueno, al ritmo que va, pues igual le lleva poco tiempo cumplirlo, ¿no? Pero todavía tiene margen hasta los 13.651, que sería el objetivo, y el primer soporte es la media 200 ascendente y los mínimos anteriores, que serían 11.878 y 11.266. Me gusta mucho también pues el apoyo que ha hecho en la media 200 ascendente, igual que el caso del Eurostoxx. En cuanto al FTSE, este es el diferente en Europa. Este aún no ha dado señal de compra. Claro, los demás, pues tengo que decir que ya pasaron bastantes semanas y ha subido mucho algunos índices desde que hemos dicho que dieran compra, ¿no? En el corto plazo. En cambio, el FTSE todavía no la ha dado por análisis técnico porque es 7.440. En el momento que supera ese nivel tenemos un doble suelo. Todavía no lo ha superado, habría que estar atentos y, claro, es de los pocos que falta por unirse a esta fiesta, ¿no? A este festín alcista. A ver si tiene fuerza y lo consigue. Y el soporte, pues son esos mínimos 7.004. Perder 7.004 sería muy negativo, incluso pues habría la opción de un segundo bajista, de una especie de hombro cabeza hombro con la neckline inclinada en sentido contrario, o sea, sería peligroso. Pero mientras no pierda ese nivel, y además ahora está cerca de lo contrario, de activar un doble suelo si rompe la resistencia. Italia, pues en forma, con buen aspecto, pues ya casi, creo que hoy, ¿no? Habíamos marcado un gran objetivo de corto plazo, hacia 23.452, bueno, pues hoy ha quedado a 16 puntos, o sea, ya casi lo tiene, esa estructura pequeña de segundo impulso, tras apoyarse también en la media 200, y tiene un segundo alcista de medio largo plazo pendiente, que va con buen ritmo, la verdad, desde que lo hemos marcado. El objetivo sería 24.320, así que bueno, pues también parece que va enfilado, va bien dirigido a buscar las estructuras que el análisis técnico profesional nos ha hecho marcar desde hace semanas. Y el primer soporte también muy buen apoyo el que hizo en la media 200 ascendente en octubre, a principios del mes de octubre. Y el K40, que lo decíamos que era mi favorito entre los grandes índices de Europa, porque entre índices un poco más pequeños quizá prefiero Suiza, está muy fuerte, y alguno báltico a lo mejor, pero dentro de los que solemos ver siempre y que son más grandes, ¿no? Eurostoxx, DAX, IBEX, MIB italiano, K40 francés, pues este era el que más nos gustaba, ¿no? Y bueno, ha confirmado la ruptura de máximos y tenemos estructuras de segundo alcista de corto plazo. Este, en cambio, a diferencia de Italia, todavía tiene bastante margen, como veis. Objetivo 6.296 y estructura de medio largo plazo en verde hacia 6.313, ¿no? Esto es lo que marca el gráfico
y el análisis técnico profesional. Yo al final no tengo que adivinar nada, ni pronosticar nada, ni inventarme nada. Estoy usando una herramienta que todos mis alumnos utilizan de manera objetiva, digamos, sin opiniones, que es algo que a mí me gusta, ¿no? Que nuestros alumnos, al utilizar nuestras herramientas, pues marquen exactamente las mismas estructuras y los mismos objetivos que nosotros, porque si no, pues ya entraría la subjetividad, la opinión, y eso siempre es peligrosísimo, ¿no? Porque pues la opinión es que no hay que estar en bolsa, de la mayoría. Eso es lo que yo vengo escuchando desde hace ya muchos años, que hay que tener cuidado, que la bolsa americana ya ha subido mucho, que puede venir una crisis muy grande, que la guerra comercial, que si la desaceleración, que si el Brexit, que si hay muchos focos de incertidumbre. Sí, todo eso es verdad, pero eso no me sirve para operar en bolsa. Yo necesito un método. No me sirve, no, es que Trump lanza un tweet, eso no es un método. Yo tengo que tener claro a través de un sistema el punto de entrada y el punto de salida. Tengo que tener un sistema que tenga unas reglas objetivas y que me marque lo que tengo que hacer. Porque no puedes improvisar en el mercado porque entran las emociones. El mercado fluctúa mucho y es muy fácil cuando ya entra el dinero en juego, es muy fácil que al final, en vez de estar siguiendo un método, sean las emociones y las opiniones las que toman el control. Y así va a ser imposible que tengáis ventaja estadística y ganéis de forma consistente en el largo plazo, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, hemos visto algunos índices, me falta por ejemplo Japón, vamos a verlo también, que lo mencioné antes de que tenía objetivo alcista activado, vamos a ver cómo también objetivo estructura. Ya habíamos dicho que había dejado una vela muy interesante, bueno, lo repetimos por activa y pasiva en mi canal de YouTube, que esta vela lo normal es que trajera subidas, que era una vela muy interesante para rebotar desde aquí. Y bueno, luego lo que marcamos es que la media 200 parecía que ya quería ser soporte, que el gráfico había mejorado, y al superar 22.260 hemos marcado un segundo alcista que también está ya muy cerca de cumplirse hacia 23.364. Está ya muy, muy, muy cerca esta estructura, este objetivo. Pero también tiene uno un poco mayor de medio plazo hacia 23.583. Entonces, por impulsos, pues te da compra aquí, con objetivo aquí y objetivo aquí. No tienes ya ni que opinar, ni que pensar, ni... Obviamente tienes que gestionar el riesgo, no poner todo en una operación porque puede salir mal. Esto no es infalible. Obviamente tienes una ventaja estadística, vas a acertar más veces de las que fallas. Llevamos ya casi 13 años demostrando que esto funciona. Todos habéis sido testigos, los que lo habéis seguido. Hay mucha gente que ya no hay que explicarle si funciona o no, ya lo sabe que funciona, porque lo hemos ido desarrollando muchos años, ¿no? Y lo hemos ido enseñando en directo y se van viendo los resultados. Pero no es infalible, se pierde muchas veces. Muchas estructuras no se alcanzan, se anulan. Entonces, al final, esto va de tener un método con ventaja estadística, como tenemos, y luego además gestión del riesgo y diversificación. Porque no vas a acertar siempre y no sabes cuándo vas a acertar y cuándo no. Cuando abres la posición, obviamente, si supieras a priori cuándo te vas a equivocar, ya no la abrirías. Pero eso es imposible. Entonces, hay que intentar diversificar, ganar lo máximo cuando la estrategia sale bien y minimizar la pérdida cuando la estrategia sale mal, ¿no? Los índices, bueno, pues hemos visto que están claramente alcistas. Bueno, vamos a ver el S&P 500 en diario también para ver un representante de la bolsa americana y ver cómo pues, la tendencia es impecable. No hay ninguna señal de giro. Objetivo alcista pendiente 3.465 con mínimos crecientes que serían los soportes. O en el caso del Nasdaq 100, el tecnológico, pues más de lo mismo, ¿no? Tiene una gran estructura segunda alcista a la que se va acercando poco a poco hacia 8.900 puntos y lo normal pues, es que la acabe cumpliendo al TIC, es decir, que haya más subidas, ¿no? David, pero no ha subido muchos, eso no es un método. ¿Qué es mucho, qué es poco? Porque también hay quien dice, no, David, es que ahora los precios están muy altos. Sí, en 2011 ya se decía. ¿Qué es alto? Porque eso va variando con el precio, ¿no? Los 12.000 del Dow Jones se veían muy altos, pero ahora el Dow Jones está en 27.000 y a lo mejor los 12.000 ya no se ven tan altos como se dieron en su día. Entonces, lo que hay que intentar es ir, lo que digo, ¿no? Sincronizar con el mercado, no pelearse con la tendencia, que muchos inversores no ganan dinero porque están discutiendo con el mercado, peleándose contra la tendencia. Decía Larry Heath en el pequeño libro de los grandes inversores, yo he aprendido muchísimo estudiando
a los inversores que han tenido más éxito en la historia. Y decía Larry Heath, si discutes con el mercado, perderás. En pocas palabras, es difícil decir tanto, ¿no? Si discutes con el mercado, perderás. Bueno, pues yo a lo que me dedico es a no discutir con el mercado, ¿no? Y gracias a eso, pues soy rentable y puedo rentabilizar mis ahorros a largo plazo. Obviamente tendré drawdowns, caídas, malas rachas, pero a la larga, pues como voy a capturar la tendencia que domine, que impere en cada momento, pues en los giros perderás el primer tramo del movimiento, pero podrás estar sincronizado con el mercado, no sufrir como un perro, que se sufre como un perro. Imagínate a alguien que esté bajista en la tecnología desde hace años. Pues obviamente lo tiene que estar pasando muy mal, porque va en contra de la tendencia. La tendencia es tu amiga. Es tu amiga si vas sincronizado con la tendencia, claro. Como vayas en contra de la tendencia es tu enemiga, pero ahí el enemigo eres tú mismo por ponértelo a ti mismo difícil. Bueno, hemos visto muchos índices. Creo que esta vez era importante, ¿no? Aunque quería ir rápido, creo que era importante hacer este repaso bastante amplio y rápido a los índices, porque hay muchos índices con objetivos alcistas, y es verdad que los hemos repetido cada semana en YouTube, pero quería comentar que en el último mes ha mejorado mucho la situación de índices, porque se han ido activando objetivos al romper resistencia. Algunos ya estaban marcados el mes pasado, el primer martes del mes pasado, pero otros se activaron hace 3 o 4 semanas y había que actualizarlos para marcar por qué somos positivos, ¿no? Con la renta variable. Y bueno, más activos muy rápido, el petróleo Brent está en fase alcista de muy corto plazo. Aquí veremos también por qué somos positivos en las últimas semanas en nuestro centro de traders con el Brent. Y bueno, lo éramos porque tenía una especie de pequeño triángulo de consolidación. Objetivo habíamos marcado hacia 63,17. Había una directriz que decíamos mientras no la perdiera, lo más normal era subir y casualmente tuvo una corrección y justo se frenó en esa directriz. Y desde ahí pues ya tuvo el impulso necesario para cumplir este objetivo. ¿Dónde está ahora el peligro? El peligro está en el 61,8 de toda la caída. Entonces, bueno, ha cumplido ya el objetivo, ha rebotado al 50 FIBO y esta zona, hasta aquí, es zona de resistencia. Por encima de esta zona, pues sería probable intentar atacar máximos otra vez, ¿no? Pero no tiene el camino tan despejado como otros activos, ¿no? Porque hay zonas de resistencia. Esta es una y luego está la zona de máximos, ¿no? Digamos que ha cumplido ya lo mínimo que tenía que subir, lo ha subido, acaba de cumplirlo ahora, hace una hora el objetivo, y soporte en la media 200 ascendente. Y luego en la directriz alcista que veis aquí en rojo, donde hizo hasta 5 apoyos. En cuanto a divisas, el euro dólar, que hoy está cayendo bastante, vamos a ver el euro dólar en gráfico horario. Bueno, luego veremos que en gráfico horario no da tantas pistas como lo que daba en gráfico diario, pero sí que lo dio en gráfico horario con esta figura, ¿no? Que es un pequeño rango lateral o doble techo que, como veis, rompe a la baja, entonces lo que tienes que hacer es medir la distancia y proyectar, ¿no? Ha sido muy noble también el euro dólar, pero que se hubiera frenado aquí en esta zona, esto a priori, viendo el gráfico horario, no tienes grandes pistas, ¿no? De hecho, incluso tenía un objetivo por ruptura de canal que ha anulado. Entonces, podías pensar que esta zona no tenía por qué frenarse. Nosotros fuimos muy cautos aquí, pero no por lo que ves en gráfico horario, sino por lo que os voy a enseñar que ves en gráfico diario. Fijaos dónde estaba el euro dólar, ¿no? Y bueno, estáis cansados de escuchármelo decir, ¿no? Que cuando un activo choca con la media descendente, esa zona es resistencia. Y que el euro, me lo escucháis decir desde el primer día que hemos dado el seminario mensual con Rankia, que la primera resistencia seria, fuerte de verdad del euro dólar es la media descendente. Y es donde se ha frenado otra vez más, con el peligro de que parece que incluso hay que ir a dibujar un gran doble techo. O sea que si pierde los mínimos de ahora, de este día, de hoy, los mínimos que ha hecho hasta ahora, pues probablemente podemos ver aún más caídas. ¿Vale? Ha chocado con resistencia y el no poder con resistencia pues nunca es positivo. Normalmente cuando se choca con una resistencia no se puede, no entra dinero suficiente para romperla, lo que hacen los precios es buscar niveles inferiores hasta que entre dinero más abajo, ¿no? Y en ese proceso es donde está ahora el euro dólar. Y en cuanto a la libra dólar, lo que vemos aquí es que, bueno, está aguantando mucho mejor. También había caído mucho previamente, ¿no? Con todo el tema del Brexit. Y aquí todavía no ha roto ningún soporte. ¿Dónde tiene el soporte? Pues lo tiene, bueno, ya veis que cumple aquí también un pequeño doble suelo. Estos dos mínimos están prácticamente en la misma zona. Y el mínimo anterior de esta consolidación, porque lleva unas semanas, ¿no? Lateral, un par de semanas en un movimiento lateral. El primer soporte es 1,2787. 1,2787. Sería de perder ese nivel donde pensaríamos en correcciones, en caídas, después
en un ajuste importante a estas subidas donde cumplió un segundo alcista, ¿no? En gráfico diario, para corto, medio, largo plazo, si vemos la libra dólar, bueno, pues cumplió una estructura de segundo alcista, siguiendo nuestro método Fibonacci, que bueno, es una herramienta muy compleja, muy complicada de dominar. No es marcar un primero y ya un segundo, hay que saber las reglas, dónde coges el arranque del primero, qué es la lateralidad, cuándo se anula un primero, cómo se forma un primero, cuál es el primer punto de compra, que no es el segundo alcista, como mucha gente cree. El segundo alcista es el tercer punto de compra, el último posible punto de compra, cuando se activa un segundo alcista. Pero hay dos puntos anteriores que son óptimos y también se pueden utilizar para comprar, ¿no? Es una herramienta, insisto, compleja, pero muy, muy útil, muy eficaz y una de mis favoritas quizá a la hora de invertir, ¿no? Junto al momentum, que es la fuerza de la tendencia. Como la libra dólar mejoró al romper la media, eso que el euro dólar no ha podido, que se ha atascado, la libra dólar sí fue capaz y la rompió y fue lo que trajo un nuevo tramo de subida. Ahora tiene un primer soporte aquí y si lo pierde, probablemente iría a buscar apoyo y sería interesante que esa zona frenara esa hipotética caída, pero bueno, primero tendría que perder este nivel y si lo perdiera, es probable que fuera a visitar, a buscar la zona de la media que se ha girado al alza y por lo tanto es un potencial nivel de soporte. Y en cuanto a materias primas que hemos visto el petróleo, pero no el oro y la plata, en el caso del oro, es un activo que está en tendencia alcista de largo plazo. Dijimos que daba compra para largo plazo por análisis técnico si superaba 1350 y rompía esa bajista que veníamos siguiendo desde hace más de 2 años, repitiendo cada semana una y otra vez que si la rompía daba señal de compra para largo plazo, activando una figura de taza con asa, incluso una especie de hombro calzón invertido. Objetivo 1675 si superaba 1350 y no vamos a cambiar el escenario, está en marcha. Al superar 1350, objetivo 1675. Lo que sí marcamos fue un doble techo, porque hizo dos máximos después de una subida muy vertical y dijimos, bueno, esto apunta a un descanso, está en ese descanso. Incluso tiene pendiente un hombro cabeza hombro objetivo 1412, lo anularía el hombro cabeza hombro si supera 1542,5 e incluso si supera 1523,1 el gráfico mejoraría mucho en el corto plazo, rompería esta especie de rango lateral y podríamos pensar en nuevas subidas. Pero de momento no ha roto resistencia y sigue teniendo esa estructura de muy corto plazo pendiente. Entonces, soy positivo con el oro a medio largo plazo, nada ha cambiado, pero en el ultracorto pues ha habido un par de estructuras bajistas. Primero el doble techo que ya se cumplió y ahora ese hombro cabeza hombro que está pendiente, ¿no? Entonces, bueno, no pasaría nada porque consolide un poco más. Y en el caso de la plata decíamos que anulaba el segundo impulso bajista si superaba los máximos de la semana pasada, cosa que no ha ocurrido y tiene estructura de segundo hacia 16.51, por donde además pues, pasa la media 200 ascendente, que es un primer soporte importante, luego estarían los 15.92, los 14.92, los 14.25 y niveles por debajo de 14. Aquí habría que estar atentos a largo plazo, porque en el oro tuvimos esa señal de compra muy clara, en la plata dijimos que a diferencia del oro, que era una bajista de largo plazo, la plata era una bajista de medio plazo y que si rompía esta línea roja veríamos un rebote, una subida importante, así fue, pero le queda, pues si supera 19,74 activa un segundo impulso, un objetivo importante, y si supera 20,80 activa un enorme triple suelo, porque tenemos tres mínimos en la zona, en zonas ligeramente por debajo de 14 dólares, y activaría gran objetivo. Y bueno, después de este repaso muy amplio, pues nada, solo añadir también que y ya quedaré pues pendiente de vuestras preguntas y dudas. Añadir pues que nuestra recomendación es estar en lo que está fuerte, ¿no? Es verdad que hemos aprovechado estos últimos 2 meses para rotar un poquito nuestra cartera a sectores cíclicos, después de estar sobre todo en valores defensivos, que es lo que más subió, pues detectamos entrada de dinero en cíclicos y bueno, pues nos posicionamos en automovilísticas, por ejemplo en Volkswagen. En nuestro boletín de estrategias avisamos a todos los clientes de Bolsa General del boletín y en el centro de traders que entrábamos en Volkswagen por la ruptura de este enorme triángulo objetivo 217 con un gran segundo impulso de corto plazo que ya se cumplió. Nos gustó mucho que se apoyara en la media 200 en fase ascendente. Veíamos una clarísima sucesión de mínimos crecientes, veíamos que las cosas habían mejorado claramente y cuando confirmó la ruptura y la mejora entramos en Volkswagen, ¿no? Así que bueno, contentos obviamente porque se ha disparado y a ver hasta dónde nos lleva, ¿no? Y antes, aunque en Volkswagen, la primera entrada que hicimos en sector cíclico, pues fue uno de los primeros valores cíclicos que mostró que mejoraba el gráfico y que daba señal de compra por análisis técnico profesional, fue Porsche.
¿no? Que lo hemos comentado también en las radios, lo hemos comentado aquí, que nos habíamos posicionado en este título, pero no porque sí, ni por opinión, ni porque yo un día de repente me levanto optimista, sino porque aquí se gestó un gran rectángulo, estuvimos atentos y cuando lo activó entramos, ¿no? Y quiero que veáis lo difícil que es la bolsa para los impacientes o para los que no, pues los que se dejan llevar por esos altibajos, ese ruido, ese zigzagueo que tiene el mercado, ¿no? Porque nosotros compramos aquí y la primera reacción del precio en cuanto compramos, en nuestro boletín de estrategias, fue comernos esta caída. Pero alguno dirá, David, ¿y cómo entraste ahí si la ruptura fue falsa? Es que fue falsa, lo sabes, al cierre. Pero durante el día superó el máximo anterior y la orden estaba puesta el día anterior, porque nuestras órdenes se ponen, nuestros servicios no están pensados para andar comprando y vendiendo cada 2 horas, sino que es un punto de entrada si rompe una resistencia y con un stop. Mientras no te salte el stop, no vendes. Afortunadamente, el stop estaba aquí y no saltó. Luego, de repente, te pones a ganar y dices, qué bien, por fin vamos a favor ya nos hemos recuperado de esta caída. Ahora parece que sí, que nos vamos al objetivo propuesto de 67,72. ¿Y qué hace el mercado? Pataplum, otra vez para abajo. Y ahí te puedes desesperar y decir, bueno, otra vez estoy perdiendo dinero y ya llevo varios meses en el valor. ¿Qué hace el valor? Pues desde ahí vuelve a subir. Marca un mínimo creciente, no pierde el mínimo anterior y vuelve a subir. Hace otro máximo creciente. Y ahí puedes pensar, bueno, ahora sí que ya va a ir a por el objetivo. Bueno, pues patabum, otra corrección. Anda que no ha dado oportunidades de entrada a Porsche, ¿no? Gracias a estas caídas. Nosotros mantuvimos. ¿Qué hace Porsche otra vez? Sube, corrija la media, aquí la media ya es soporte y para arriba. Y ahora ya podemos decir objetivo que hay, análisis cumplido. Pero como veis, ha pasado meses, ha habido muchísimos altibajos y es muy sencillo que un inversor que no tenga un método, un sistema claro, pues en esas caídas lo habrán echado, ¿no? Nosotros hemos permanecido fieles al método y seguimos dentro de esta compañía, aunque es verdad que ha cumplido ya el objetivo mínimo que teníamos estipulado, ¿no? Así que bueno, quería añadir esta pequeña explicación junto a otros valores que ya hemos repetido mucho, como Apple, que llevo ya varios años diciendo que Apple es uno de mis valores favoritos y que lo tengo en mi cartera y que lo tengo comprado. Y bueno, me alegra ver que ha marcado unos máximos históricos, pero aparte de los míticos, ¿no? Que ya sabéis que nos gustan y que tenemos en carteras, en mi cartera a largo plazo o que son habituales en nuestros informes anuales, ya lo sabéis de sobra, pues quería reflejar esos cíclicos que han ido mejorando, ¿no? Incluso hemos entrado en un banco, o sea que quizás es el sector más complejo, más difícil, el que está un poco más débil, ¿no? Junto a siderúrgico y alguno más, pues incluso hemos detectado algún banco que había mejorado mucho el aspecto y hemos entrado y de momento también va muy bien, ¿no? Pero quería reflejaros eso, ¿no? Como ha habido cierta rotación y han tirado del mercado europeo algunos sectores que venían haciéndolo muy mal, ¿no? Pero el caso de Porsche, fijaos, la señal de entrada fue marzo ya, ¿eh? Estamos en noviembre. Se han ido animando más cíclicos, pero ya a partir de marzo algunos cíclicos empezaron a dar señales de mejoría. Y ahora sí, si te parece, Luis Ángel, me puedes trasladar las dudas que haya y si puedo, pues intentar solucionarlas, ¿no? Y agradecer a todos los asistentes. No he avisado con mucha antelación el seminario de hoy, porque bueno, he tenido la agenda a reventar. Noviembre es el mes de más trabajo de este año y probablemente desde que empecé a trabajar en Bolsa General nunca se me ha juntado tanto trabajo en solo un mes. Así que bueno, pues me ha costado mucho pero bueno, por lo menos he podido al final compaginar toda la agenda y estamos cumpliendo ese primer martes de mes otra vez. Nos veremos de nuevo en el primer martes de diciembre y ahora pues intentaré contestar vuestras dudas. Perfecto, David, gracias. Comenzamos por Bolsa Española. Tenemos aquí acumulado CIE y Viscofan. Vale, bueno, en cuanto a una pequeña pincelada, ¿no? Yo no soy value investor, pero sí que añado un filtro de calidad desde hace un par de años a mi método de inversión, donde el análisis técnico es lo que predomina. Y bueno, decir que ambas empresas son de bastante calidad, ¿no? De las empresas de más calidad dentro de la bolsa española. En el caso de CIE, creo que es una consolidación a una gran subida. Claro, alguno dirá, David, consolidación, pero si ha caído de 31 a 19. Sí, pero es que había subido sin parar. Desde 11 a 31. Entonces, yo creo que este es un proceso de digestión en el que ha cumplido ya un segundo bajista, e incluso aquí tiene un peligroso triple techo, aunque yo creo que hay muchas opciones de que lo anule,
yo no sería negativo con este título mientras no pierda 19.30. De hecho, creo que lo más probable es la continuidad de las subidas. Es verdad que para que tenga el camino claramente despejado, porque la media todavía baja ligeramente, yo creo que este es un proceso de digestión, de zigzagueo, después de una subida excesivamente vertical. eh, el camino quedaría claramente despejado para más subidas, sobre todo si superara 24.52 y 25.86. Ya en el corto plazo mejoraría mucho si supera 23.12, pero sobre todo si supera 24.52 y 25.86. Y creo que es más probable que siga subiendo a lo contrario. ¿Por qué? Porque yo miro los gráficos con mucha perspectiva y yo creo que este es un valor con mucha inercia alcista de fondo en el largo plazo y que probablemente lo que está es pues con una consolidación. Hay que tener en cuenta que el sector ha sufrido muchísimo y dentro de lo muchísimo que ha sufrido el sector, CIE no ha aguantado mal del todo, ¿no? Es verdad que también ha corregido mucho, pero no ha aguantado mal del todo. Es que ha caído todo. Faurecia, Biese, eh, Michelin, Gestamp, lingotes especiales. Es que no se ha librado nadie. Y esta es una empresa de altísima calidad, probablemente de las 5 mejores empresas que hay en España, que es el problema que tiene es que está en un sector cíclico y que ha vivido unos meses muy turbulentos y muy peligrosos y muy complicados, pero yo no la daría por muerta ni por amortizada y pensando que ya ahora es un ciclo bajista que va a durar años. Yo creo más bien que esto es una corrección, una caída de corto plazo, una tendencia bajista de corto plazo para consolidar las subidas de largo plazo y luego intentar seguir con la tendencia principal. Y sobre Viscofan aquí, pues si me permites, voy a ser muy positivo porque este tiene objetivos alcistas activados y apunta a más subidas. Tiene un doble suelo muy claro, objetivo 54.94 y además la primera vela en la que formó el doble suelo es una vela impresionante. Cuando apareció esta vela ya dijimos que lo normal es que ahí intentara frenar las caídas. Y tuvimos la suerte de que, bueno, intentó rebotar y luego justo fue a caer a ese nivel y lo respetó. Con lo cual ha demostrado que efectivamente esa zona era una zona de soporte muy importante. Y ahora ya al superar el máximo entre esos dos mínimos iguales, podemos trazar ese doble suelo, una figura típica, clara de cambio de tendencia, después de también unas caídas muy claras, incluso ha roto la directriz bajista, así que volvemos a ser positivos con Viscofan después de esta corrección importante en la que es verdad que al menos respetó el soporte de muy largo plazo que era este, el mínimo anterior. O sea, tuvo una tendencia bajista de corto plazo, este hueco tan grande te avisa que va a estar meses sin subir, no se suelen dejar huecos tan grandes y luego ya se sube rápidamente, sino que eh, cuando se produce, fijaos, es que esto es muy habitual, ¿no? Vamos a ver Facebook, pues fue algo parecido. Te aparece un enorme hueco en máximos, pues ese normalmente es un aviso de que empieza una presión vendedora que al menos va a durar unos meses, ¿no? Pero como hay inercia alcista, pues luego vuelve a retomar las subidas. Fijaos Facebook, la enorme caída que tuvo, cuando te dejan un gap así no se sube a la semana siguiente, sino que normalmente se cae más y luego ya pues intenta volver a subir. De hecho aquí ya luego aparece el hueco contrario, un hueco alcista y se rompe la media y la media empieza a subir y empieza a ser zona de soporte. Entonces Viscofan pues ha caído, ha sufrido después de ese gran hueco, que es lo normal, que corrija durante meses, pero no perdió el mínimo vital del 2016 y ahí, un poco por encima, ha formado un doble suelo clarísimo, además con una primera vela doji libélula que ya reflejaba presión compradora. Perfecto. Nos preguntan por Arcelor a corto plazo. Bueno, yo normalmente he sido muy negativo con todos estos valores cíclicos que lo han pasado fatal y que lo han hecho horrible y que no tenía ningún motivo para comprarlos, pero yo ahora ya no soy tan negativo. Es verdad que ArcelorMittal técnicamente aún no ha dado ninguna señal de mejoría, porque ni ha roto la media, ni ha roto los máximos anteriores, que son estos, es decir, no ha superado ni la resistencia de 15.64 ni la resistencia de 16.49. Pero no puedo ser negativo. ¿Por qué? Porque vemos que Europa apunta más subidas y porque además esas subidas ya vienen acompañadas también, no como otras subidas de años atrás, ahora viene acompañada también de sectores cíclicos. Y si nos fijamos en Acerinox, que es el mismo sector, este ya ha roto resistencias. ¿Por qué no va a seguir el mismo camino Arcelor que el que ha seguido ya Acerinox, ¿no? Acerinox ha roto ya su resistencia. Es lógico pensar que Arcelor, aunque va más rezagada y por lo tanto preferimos Acerinox,
Preferimos siempre la primera que mejora, la primera que da compra. Preferimos dentro de un sector el que esté menos débil, por lo tanto Acerinox está mejor que Arcelor, preferiríamos Acerinox, pero no ver este gráfico y además al haber intuido hace 2 meses que entraba dinero en cíclicos, pues nos ha hecho primero cerrar todas las posiciones bajistas que teníamos en algún cíclico, casi en mínimos, e incluso empezar a comprar cíclicos. Os explicamos algunos en la entradilla, en la primera parte de este consultorio. No hemos entrado en siderúrgicas, pero Acerinox ya ha mejorado y ArcelorMittal pues no descarto que lleve el mismo camino, ¿no? Aunque a día de hoy, a día 5 de noviembre, todavía no ha mejorado, ¿no? Pero me da la impresión que lo más probable es que acabe también rompiendo la resistencia de la media y de los máximos anteriores. Así que, bueno, atentos a ver si es capaz de romper ese nivel. De todas maneras, yo hubiera preferido entrar en Acerinox que en Arcelor. Es decir, si yo estoy vigilando para entrar en valores rezagados o en valores que lo han hecho muy mal o en sectores que han sufrido pero que están empezando a mejorar, entraré en las primeras empresas que den compra dentro del sector. No en las peores o en las que quedan más rezagadas. ¿Por qué? Porque tienes más premio cuando entras en las que están más fuertes, ¿no? De hecho, Acerinox, pues ya desde que rompió resistencia ya lleva ahora una subida bastante buena en unos pocos días. Y en cambio, y además ya lleva ventaja respecto a Arcelor. Entonces, el problema es que Arcelor, cuando rompa resistencia, igual Europa ya está un poco cansado de subir. Ese es el problema. En cambio, nosotros, por ejemplo, entramos en Porsche cuando todavía Europa no subía y entonces pues le viene bien que si Europa sigue subiendo, pues por seguramente subirá más. Si en cambio entras después de que ya se han producido subidas y Europa está a punto de cumplir objetivos, imagínate dentro de de una semana o dos, pues ahí vas a tener más riesgo. Entonces, mmm, creo que es peligroso ahora ya buscar cortos. Creo que lo normal es que rompa resistencia, pero creo que había alternativas mucho mejores y yo preferiría otras estrategias. Perfecto, David. Terminamos la bolsa española con un análisis que nos piden de Ferrovial en el corto plazo. Bueno, Ferrovial ha sido una máquina de hacer dinero, ¿no? Para los accionistas. Me he pasado varios años explicando y repitiendo que yo era accionista de Ferrovial y que era un valor que se podía tener en cartera y que tenía muy buen aspecto y que tenía un objetivo gigante pendiente hacia 26,75 por un enorme triángulo. Bueno, ya está cumplido. Lo hemos comentado en periódicos, en radios, en YouTube, en estos consultorios también, en conferencias, en nuestra web, en nuestro centro de traders, en informes mensuales, en informe anual, por tierra, mar y aire, ¿no? Y bueno, pues muy contentos de que el valor se disparara y acabara llegando a los objetivos propuestos. De momento no se observa ninguna señal de giro. Creo que no está en un buen punto de entrada, porque a mí pues me gusta comprar valores que dan compra después de un descanso o después de una corrección. No me gusta comprar después de subidas verticales. ¿Por qué? Porque ahí tienes riesgo a que pueda haber un ajuste a una subida fuerte. Es como el que compra CIA Automotive hace un año. Pues ahí tienes riesgo, porque viene de una subida muy vertical, sin descanso. Entonces te puedes acabar comiendo una consolidación que puede ser muy dolorosa y que encima puede durar bastante tiempo, ¿no? Tiene que venir ¿Va a venir una caída en Ferrovial? No lo sé. Lo que digo es que el punto de entrada ahora no es el óptimo. ¿De acuerdo? Nosotros recomendamos este valor en 2016 y desde entonces pues fue un valor que nos gustó, ¿no? Tardó, es verdad, en coger aceleración, en coger verticalidad, la cogió a principios de este año, la subida pues ha sido espectacular. Ahora, pues, ¿qué vigilaría en el corto plazo? Pues el primer soporte sería el mínimo de septiembre, 25,07 y la media 200 ascendente. Luego también tendría los 23,38 y los 19,35. De momento no hay ninguna señal de giro, sería un mantener, pero vamos, que tampoco, si alguien me dice, oye, ¿qué te parece vender la mitad? No me parecería ninguna locura. Aunque la tendencia es impecable, ¿eh? Y no hay ninguna señal de giro, pero después de cumplir objetivos tan grandes y después de subir tan vertical, pues tiendo a pensar que una consolidación sería normal. O sea, no creo que este sea el valor que más potencial tiene ahora en la bolsa española, pero no hay ninguna señal de giro y sería un mantener o comprar después de una consolidación o corrección de varios meses o de un año. O sea,
no está ahora en el mejor punto de entrada. Sería como mucho un mantener y ir pensando en ajustar stops o en a la mínima que haga algún techo vender la mitad y la otra mitad solo si cambia la tendencia, ¿no? Por ejemplo. Perfecto, David. Pasamos a la bolsa internacional. Nos pide un análisis de Adobe y de Valeo. Bueno, Adobe interesante porque ha roto resistencia después de presentar resultados y bueno, pues rompe una directriz bajista, los últimos máximos decrecientes y rompe además la media 200, que era un obstáculo. Entonces, bueno, de hecho lo analizaba, creo que fue ayer en el centro de traders y decíamos que mejoraba si rompía la media, que la media se había puesto plana. Entonces, bueno, pues lo único malo es que hoy abrió con hueco, no habría que haberla comprado en la apertura, pero bueno, lo bueno es que ha caído hasta aquí. Aquí podría haber ya tenido una buena zona porque va, digamos, a la zona que fue resistencia, prácticamente se va hoy a testearla como soporte y ahí, bueno, pues no tenía mal punto, ¿no? Creo que es positivo que haya roto esa zona, la media 200, que haya roto la bajista ya días antes y lo más probable es la continuidad. Es un valor que llevamos ya muchos años diciendo que es un valor a comprar tras correcciones. A la mínima que forma algún pequeño suelo o después de una corrección que rompa alguna resistencia. Y es lo que pasó al romper esta bajista roja, ¿no? Así que ha confirmado al romper la media también y yo creo que lo más probable es la continuidad de las subidas. Sí que no la veo muy barata, no viendo los ratios, pues no la veo barata, pero la tendencia es la que es. O sea que si tuviera que elegir, desde luego estar comprado y pinta bien porque ha estado con una corrección de un par de meses y ha roto ya la caída y te avisa de que va a volver a subir, o que es lo más probable, ¿no? Que intente volver a subir. Tiene buen aspecto. Y el otro título era, perdona, que no. Valeo. Valeo, vale, bolsa francesa. Aquí estaríamos también ante otro componente como CIA Automotive de autopartes que ha sufrido mucho y que igual que Porsche dejó este rectángulo y avisó de subidas, vais a ver ahora cuando abra el gráfico de Valeo, porque bueno, me lo sé de memoria, es uno de los 900 gráficos o 800 que miro cada mes. Fijaos, Valeo, pues tiene la misma estructura, solo que la ha activado muchos meses después, ¿no? Si Porsche avisó de subidas en marzo, Valeo activó el 14 de octubre. Así que desde el 14 de octubre, al romper la zona de resistencia que tenía en 31.30, ha activado objetivo 39.19. Con lo cual, pues bueno, el análisis técnico profesional, lo que nosotros enseñamos en nuestro curso, es que ha dado señal de entrada por análisis técnico y que va a subir más, que es lo más probable, ¿no? Porque, insisto en que seguridades no hay, no tenemos seguridad y certezas, ¿no? Pero tenemos aquí, pues que lo más probable, las probabilidades indican que el título lo más normal es que vaya a subir a 39 y no está mal, ¿no? Desde 31,30 a 39, pues es ganar 8 euros por acción, es ganar más de un 25%. Así que a ver si cumple esa estructura que hemos marcado, que hemos avisado. Ya me gustó, fijaos cómo va mejorando poco a poco, porque lo primero la media baja y cuesta superarla, entonces inicia un proceso de consolidación. Y me gustó que fuera fabricando muy suavemente mínimos crecientes, ¿no? Ligerísimamente crecientes. Esto es lo que conocemos como directriz alcista, ¿no? En lo que no creen muchos inversores, dicen que esto no existe, no funciona y tal. La teoría del análisis técnico, que venimos difundiendo, divulgando desde hace 13 años en Bolsa General, lo que dice es que en el momento que tengas 3 apoyos en una directriz alcista, a partir del tercer toque, pues tú ya puedes buscar compras y se confirma esa directriz. Entonces, aunque no tenía mucha pendiente, lo cual te indicaba que no había mucha fuerza, y de hecho, fijaos que luego pues, volvió otra vez casi a esos mínimos, es que no acabó de coger fuerza, necesitaba consolidar más, pero a partir de ese tercer toque ya te dice que las cosas han mejorado. Tú ya puedes marcar una directriz alcista, cosa que antes no podías. Ya empieza a hacer mínimos y máximos crecientes. Aunque sea de corto plazo, ya tienes una tendencia alcista. Muy suave, con poca fuerza, pero las cosas ya están mejorando a partir de principios de este año. Y bueno, ha confirmado, en mi opinión, el 14 de octubre, con la ruptura del rectángulo y ahí ya pues apunta a más subidas y es difícil, puede pasar, pero es raro, sería muy raro que no cumpla estas estructuras, ¿no? La mayoría de estas estructuras que hemos marcado como esta, unas 1000, 2000, 3000 estos años, pues la mayoría se cumple, ¿no? Todas no, pero la mayoría se acaba cumpliendo, así que lo normal es que esta de Valeo también se acabe cumpliendo. Buen aspecto y tiene el primer soporte en la media 200 y ahora ya un poco lejos, o bueno, un poco bastante lejos ya, porque está cumpliendo el escenario y se está disparando desde que rompió resistencia, el soporte ya un poco lejos en 27,86, además de la media ascendente.
Perfecto, David. Nos comentaban que si Porsche tiene segundos alcistas activados. Vale, vamos a volver sobre Porsche. Sí, sí puedes marcar estructura de segundo alcista y por ello pues también apuntaría a más subidas, aunque el objetivo pues tampoco es muy grande, está ya muy cerca también del segundo alcista. Así que bueno, es un valor a mantener. Nosotros de hecho mantenemos, no hemos vendido, ¿eh? Aunque ha cumplido el rectángulo, de momento mantenemos. Ya que le dimos mucho margen y hemos aguantado pues, todas estas caídas, como explicaba antes, pues ahora que el valor está cogiendo ya por fin verticalidad, vamos a darle un poco de margen a ver qué tal se desarrolla. Además, viendo la situación de los índices de Europa, pues es probable que se pueda extender más la subida también en este título, ¿no? En este sector en general y en este título también particular, o viendo el gráfico de Volkswagen, que también apunta a más subidas, pues yo creo que conviene darle un poquito de margen a ver si las automovilísticas que han estado muy castigadas, muy vapuleadas y con un sentimiento muy negativo por parte del mercado, pues pueden ahora tener un desarrollo alcista de cierta duración, ¿no? No creo que se quede aquí la subida, pero estaremos atentos por si se gira otra vez a la baja y tenemos que asegurar beneficios, ¿no? Proteger beneficios, pero de momento mantenemos un stop holgado y le daríamos margen porque sí, es verdad, todavía tendría un segundo alcista activado y podría subir más. De hecho, Volkswagen le pasa como lo que vimos antes perdón, Porsche le pasa como a Volkswagen, que lleva haciendo mínimos crecientes ya mucho tiempo, hablamos 3 años, ¿no? A pesar de toda la negatividad que había sobre el sector, al menos en el medio plazo había mínimos crecientes. Y ya, pues después de la gran caída que tuvo de nuevo en 2018, se reestructuró con este rectángulo, como en el caso de Volkswagen rompiendo la figura triangular. Así que ahora vamos a darle margen a ver si son capaces de seguir subiendo. Que se cumpla un objetivo no es una señal de venta. Perfecto, David, muchísimas gracias. Estas son las preguntas que teníamos acumuladas. También comentarle a los oyentes que compartes análisis semanales en tu blog en Rankia y en el canal de YouTube también de Bolsa General. Y nada, pues nos vemos el viernes en Madrid y el sábado en la ponencia. Sí, muchísimas gracias, Luis. Voy a repetir esto, que os invito a todos a asistir a la conferencia y al evento que organiza Rankia, en el que va a haber muchos inversores, muchos analistas y abriremos con una conferencia de 10 a 10 y 40 el sábado, este sábado, día 9, y os espero a todos. Será un placer charlar con vosotros de mercado, poneros cara a los que nos seguís desde YouTube, por ejemplo, que supongo que también seréis muchos, en nuestro canal YouTube David Galán, y pues nos vemos el sábado ahí para comentar algunas oportunidades de inversión, divulgar un poco de cultura bursátil y financiera, comentar un poco nuestra filosofía y nada, pues nos vemos el primer martes del mes que viene y desearos a todos muy buenas inversiones.